Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Saben, enseñar a otros no significa necesariamente pararse y enseñar como yo enseño. Cada creyente es un maestro. ¿Me escucharon? Cada creyente está enseñando a otros creyentes, a sus hijos, a sus familiares, sus vecinos o compañeros de trabajo. Les está enseñando. Pues parece ser que esta gente no estaba enseñando mucho, pues Pablo dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar lo mismo. Tenéis necesidad de leche, no alimento sólido. La leche es para los bebés. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Vamos a estar hablando sobre justicia, porque justicia es algo fundamental que la gente tiene que entender o no pueden continuar creciendo. Justicia significa, usted debe saber quién es en Cristo. Luego de saber quién es en Cristo, usted empieza a vivir una vida diferente mediante el poder de Cristo que está en usted. El verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, la gente que está lista para alimento sólido es la que sabe lo que es bueno y lo que es malo, escogen y se apartan de lo que es malo. Muy simple. Si usted quiere ser victorioso en la vida, haga lo que es correcto. Si quiere seguir en problemas, siga haciendo lo malo. Tenemos cierto periodo de tiempo para excusas por la ignorancia, mas al aprender, ya no hay más excusas. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Cada decisión que usted hace afecta la generación que viene después de usted. Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, avanzando fijamente hacia la perfección. Eso es madurez espiritual. No echando otra vez el fundamento, todos digan fundamento, de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe. Dice, la fe es algo fundamental. Debemos entender eso, poner nuestra fe en Dios, y eso es solo lo básico de donde vivimos, y todo lo que hacemos, lo hacemos en fe. Es sorprendente cómo podemos ser desviados de enfocar la vida en una actitud de fe. Podemos vencer la duda, incredulidad, ser negativos preocupándonos por todo y siempre hablando del problema. Esta tarde, mientras me alistaba para venir a esta reunión, pasé como hora y media solo meditando en los pasajes sobre fe. Es sorprendente cómo ello aumenta mi propia fe. Ve, de lo que usted piensa, eso es fuerte en usted. Creamos nuestros problemas. El diablo nos da un problema y luego lo ayudamos a que se convierta en pesadilla.
por pensar en ello y hablar sobre ello, por pensar en ello y hablar sobre ello, 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 pensar en ello y hablar. Luego tenemos que todos hablen sobre ello y piensen sobre ello, hablen sobre ello y piensen. Logramos que todos estén de acuerdo en que tenemos este gran desastre que nunca se va a poder vencer. Él dijo, la fe es algo fundamental. Solo mediten esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre estamos preocupados de cómo agradar a Dios. Los cristianos queremos agradar a Dios, siempre tomando nuestra temperatura espiritual. ¿Cómo es mi vida de oración? Y mi estudio. ¿Cómo es la temperatura de mi comportamiento? ¿Cómo estoy hoy? ¿Está Dios enojado? ¿Está todo bien? Mas la Biblia dice que tenemos que andar por fe. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿qué se requiere de que nosotros hagamos? Él dijo, esto es lo que deben hacer, que creáis. Jesús le dijo a María y Marta, ¿no te he dicho que si solo crees? Es grandioso cuán lejos se puede ir si usted solo se olvida sobre algunas otras cosas y se concentra en permanecer en la fe. Solo creer a Dios, solo creer a Dios. Creo que funcionará bien, creo que todo estará bien, Dios va a proveer, Dios me va a hacer capaz, Dios me dará la fuerza que necesito, tengo una actitud positiva. Deje ese pensamiento tan negativo. Nadie necesita eso. Pero en caso que necesite recordarlo, la fe es algo fundamental. No deberíamos tener seminarios sobre fe. ¿Me escucha? Debemos avanzar. No deberíamos estar siempre hablando de estas cosas fundamentales. Debemos confiar en Dios, debemos creer en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer, número uno, que Él es, y número dos, que es galardonador de los que le buscan a Él. He buscado con diligencia a Dios y ahora vivo en los galardones que Dios promete. Nunca sea celoso de alguien que es bendecido. No desee lo que otro tiene a menos que usted esté dispuesto a hacer lo que ellos hicieron. ¿Me escucharon? No sea celoso y crítico de alguien que tiene algo. Investigue a ver qué hicieron para obtenerlo. Aprenda de alguien que tiene más que usted. Amén. En Romanos 14 la Biblia dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Somos salvos por gracia. Somos llenos del Espíritu por fe. Recibimos la gracia de Dios por la fe. Fe, 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 fe. Él dice que es algo fundamental. Verso 2 dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. ¿Sabe cuántos cristianos hay que ni aún creen o entienden la imposición de manos? Y Pablo está diciendo que es una doctrina fundamental y todos deberían entenderlo y estar conscientes de ello. Yo fui a la iglesia por años y nunca oí a nadie hablar de la imposición de manos. Y por eso nunca oí mucho sobre la fe. Me gusta esto, arrepentimiento. Es algo fundamental. Eso es bueno. Arrepentimiento de obras muertas. ¡Woohoo! Tengo un mensaje en eso. ¿Cuántos saben lo que son obras muertas? Es nuestro esfuerzo tratando de hacer la obra de Dios. Es todo lo que hacemos y que crea frustración y lucha y no produce nada. Nosotros tratando de resolver nuestros problemas y verlos empeorar. Es confiar en la carne en vez de confiar en Dios. Nuestro plan o idea. Salimos con todo eso y luego nos enojamos con Dios, pues no lo hace funcionar. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas son cosas que usted debería haber conocido hace mucho, mucho tiempo. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, pasar a enseñanza avanzada. ¿Lo ve?
No hace sentido en continuar a menos que tengamos un fundamento sólido. Y el otro día vino a mí un fuerte pensamiento que mucha gente trata de edificar un edificio y no tiene un buen fundamento. ¿Qué pasa a un creyente si viene a caminar con Dios, quizá traído por un creyente maduro? ¿Sabe qué le pasa a ellos? De inmediato quieren estar al nivel donde está esa persona. Tratan de injertarse donde ellos están y continuar de allí. Muchos están frustrados en su caminar con Dios porque nunca edificaron un fundamento sólido en su vida. Si usted guía a alguien al Señor, debe darle muchas cosas en un periodo de tiempo, cosas que son fundamentales y deben saber: la sangre de Jesús, el poder del nombre de Jesús, la Trinidad, comunión, bautismo en agua, justicia, fe. Confiar en Dios es fundamento. Si no confiamos en Dios, ¿cómo continuar? ¿Cómo puedo salir y creer a Dios para cosas grandes si no confío en Él? Debemos confiar en Dios, llegar a ser como niñitos y confiar en Dios. Cosas fundamentales. Todo tiene que tener un fundamento. Casas, oficinas, aún una casita para herramientas necesita un fundamento. ¿Sabe qué es interesante? Nadie se emociona por el fundamento. Cuando construimos nuestra primera casa estábamos emocionados por ella. Luego en la segunda casa estábamos emocionados por ella. Esta es la tercera vez que nos mudamos, será la última. Planeo morir en esta casa. Amén. Pero recuerdo qué emocionados estábamos cuando se empieza a ver algo. Usted quiere traer a sus amigos y a sus familiares a verla, pero ¿sabe qué? Nunca traje a nadie a ver el sótano. Nunca llamé a alguien y le dije: tiene que venir a ver mi sótano. No se imagina estas bellas paredes de concreto. No se imagina este hermoso hoyo en el suelo. ¿Por qué no nos emociona el fundamento? Porque queremos ver la casa. Creo que muchos tratan de construir una casa espiritual, de edificar este estilo de vida próspero, y no tienen fundamento. O tienen una grieta grande en el fundamento. Cada vez que hay una tormenta es un desastre. No es difícil reconocer cristianos con grietas. En el fundamento, porque cada vez que llega una tormenta a su vida empiezan a gotear. Un desastre. Nuestra primera casa tenía una grieta en el cimiento en el sótano y cada vez que llovía era un desorden. Tratamos de rellenarlo con muchas cosas, hicimos esto y lo otro. Nos tomó años para finalmente encontrar la solución, para rellenar esa grieta y que el sótano no goteara. Nos cansamos del desastre. Y yo recuerdo cuando era una cristiana con una grieta en mi fundamento, y cada vez que los vientos de adversidad soplaban en mi vida, yo era un desastre emocional. Perdí el gozo, la paz, me enojaba, rabiaba, seguía dejando salir de mi boca toda clase de cosas negativas. Esto no sirve, aquello no sirve, no entiendo.
Yo no entiendo, estoy confundida. Algunos tenemos la confusión como carrera. ¿Cómo está hoy confuso? Ayer estaba confusa y mañana lo estaré. ¿Sabe por qué nos confundimos? Porque no andamos en esa simple fe de niño. Siempre tratamos de averiguar algo. Hola. ¿No está cansado de ser miserable? ¿Cuántos han tenido tanta guerra para durarle toda una vida? Bien, espero que regresen esta semana. ¿Qué del matrimonio? Un matrimonio necesita un buen fundamento. Usted debe edificar el matrimonio en un fundamento de confianza, respeto y amor. Cuando Dave y yo nos casamos, yo había sido abusada sexualmente, había pasado una mala relación. Yo no confiaba en nadie y no respetaba a los hombres. Y estamos aquí tratando de edificar un matrimonio y no tenemos un fundamento. Yo le digo, si Dios no hubiera venido a mi vida para ayudarme a poner un fundamento y me enseñó algunas cosas, es probable que estaríamos divorciados hoy. Usted necesita un fundamento. No se puede tener un matrimonio donde no hay confianza, respeto. Los dos serán una sola carne, dice la Biblia. No es una cosa automática que solo sucede, es un proceso de llegar a ser. Es ese llegar a ser que es duro. Vamos. Se va a casar con alguien y no va a tener esas cosas bonitas que pasan cuando son novios. Usted hallará que los pies le huelen mal y el aliento. Una iglesia necesita un fundamento sólido. Muchas están fundadas en motivos erróneos. Una iglesia con una grieta en el cimiento no se sostiene. Un matrimonio con una grieta en el cimiento no se sostiene. Un ministerio con una grieta no se sostiene. A veces hay lo que llamamos ministerios de estrellas fugaces. Y esta gente, especialmente cuando tienen dones o como dones que realmente atraen atención, como quizás o alguien que recibe muchas palabras personales para otros, o alguien que tiene milagros manifestados, o alguien que tiene cierto tipo de señal que es un poco más extraordinario de lo que la gente está acostumbrada. Todos pueden congregarse a algo así, y de repente la gente está exaltando a esa persona y se dan a conocer más y más, a conocer más y más, a conocer más y más y más y más y más. Y he visto suceder una y otra vez. No tienen un fundamento que es suficientemente fuerte para sostener esa clase de edificio, ese tamaño de ministerio, y ellos se hunden y todo se hace un desastre. Hacen daño al nombre de Cristo, la gente en el cuerpo de Cristo sufre y nadie entiende. La gente a veces me dice, nunca hemos oído de usted, ¿de dónde vino? Bueno, yo no estaba en ningún lugar cuando nadie sabía dónde yo estaba, pero estaba cavando sótanos, poniendo cimientos, aprendiendo a confiar en Dios, aprendiendo sobre justicia, cómo tener un carácter piadoso, cómo dejar de ser rebelde, cómo estar bajo autoridad, cómo tratar bien a la gente, cómo pensar bien, cómo hablar bien. Y hace 25 años yo podía predicar como ahora, pero Dios no me permitió salir de mi pequeña vecindad. Yo me frustraba tanto porque no lo entendía. Yo tenía esta gran visión y sabía que tenía un don de enseñar la palabra, y Dios no me dejaba hacer nada. Oh, yo lo detestaba. ¿Verdad que detestamos los pequeños principios?